Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha causado bastante revuelo y que involucra a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Su reciente confesión sobre sentirse utilizada como un objeto viejo ha impactado a muchos y ha abierto una conversación importantísima sobre la industria del entretenimiento, las relaciones y la autovaloración. Así que prepárense para una dosis de sinceridad y reflexión, porque esto es algo que no se pueden perder. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, los invito de corazón a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí. La industria del entretenimiento, como muchas otras, puede ser un campo de batalla donde la imagen, el éxito y la presión por mantener una cierta apariencia a menudo eclipsan la humanidad. Demet Özdemir, conocida por sus papeles en series que han conquistado corazones en todo el mundo, ha compartido una experiencia personal muy dura que nos obliga a mirar más allá de las cámaras y los aplausos. Ella habló sobre cómo en ciertos momentos de su carrera y en el ámbito personal, llegó a sentirse precisamente así, como un objeto viejo. ¿Qué significa esto exactamente? No se trata solo de una frase impactante, sino de la profunda sensación de haber sido infravalorada, de que sus sentimientos, su individualidad y su valía como persona fueron pasados por alto, siendo vista solo por lo que podía ofrecer en ese momento, para luego ser descartada. Es una metáfora poderosa que evoca abandono, descarte y una falta de respeto fundamental. Esta declaración, "me usaron como un objeto viejo", no surge de la nada. Viene de alguien que ha trabajado incansablemente para llegar a donde está, que ha demostrado un talento excepcional y una capacidad para conectar con el público. Cuando una figura pública de su calibre hace una confesión así, no solo expone una experiencia personal, sino que ilumina un problema sistémico que muchas personas, famosas o no, enfrentan. Se trata de cómo las relaciones, tanto profesionales como personales, pueden volverse transaccionales en lugar de auténticas. En la industria del entretenimiento, donde la juventud y la novedad son a menudo glorificadas, existe el peligro latente de que las personas sean vistas como productos desechables. Una vez que dejan de ser lo nuevo o lo popular, pueden ser relegadas al olvido o tratadas con indiferencia. Esto es devastador para la autoestima y la salud mental. Demet Özdemir, al compartir esto, nos está dando una lección valiosa sobre la importancia de reconocer nuestro propio valor intrínseco, independientemente de las circunstancias externas o de la opinión de los demás. Nos está invitando a reflexionar sobre nuestras propias interacciones. ¿Hemos tratado alguna vez a alguien como si fuera un objeto, algo que usamos y luego desechamos? ¿Hemos sentido esa misma sensación de ser infravalorados o de que nuestras necesidades emocionales han sido ignoradas? Estas son preguntas difíciles, pero necesarias para crecer y construir relaciones más sanas y respetuosas. Ahora, pensemos en el contexto de la industria. Las actrices en particular a menudo enfrentan una presión inmensa para mantener una imagen perfecta, para estar siempre en la cima de su juego, y para no mostrar debilidad. Si se percibe que una actriz ha pasado su momento o que ya no es tan relevante, puede ser difícil encontrar nuevos proyectos o mantener el mismo nivel de exposición. Esto, sumado a las dinámicas de poder que a menudo existen entre productores, directores y actores, puede crear un entorno donde las personas se sientan vulnerables y explotadas. La frase objeto viejo resuena fuertemente en este contexto, porque sugiere que una vez que se ha usado a alguien hasta que ya no es útil, se le deja a un lado sin consideración. Es como si la persona, con toda su experiencia, aprendizaje y crecimiento, se volviera irrelevante. Pero esta confesión de Demet no es solo una historia de victimización. Es también una historia de resiliencia y autodescubrimiento. Al ser capaz de articular este sentimiento, está reclamando su poder y su voz. Está diciendo, esto me pasó, y no está bien. Y al hacerlo público, empodera a otros que quizás han pasado por experiencias similares y que no se han atrevido a hablar. Es un acto de valentía que merece ser aplaudido. Significa que ella ha logrado, o está en proceso de lograr, reconocer su propio valor y no permitir que las experiencias negativas definan su identidad. Es un mensaje de esperanza, que a pesar de las dificultades, es posible sanar, aprender y seguir adelante, más fuerte y más consciente de uno mismo. Es importante también destacar que esta sensación de ser un objeto viejo puede manifestarse de diversas maneras.
Puede ser en relaciones románticas donde uno se siente dado por sentado o que la pareja solo está interesado en ciertos aspectos de la relación. Puede ser en el trabajo donde un empleado es explotado hasta el agotamiento y luego despedido sin ninguna consideración. O puede ser en la sociedad en general, donde ciertos grupos de personas son marginalizados o invisibilizados una vez que dejan de ser productivos o útiles según los estándares establecidos. La declaración de Demet es un llamado de atención para todos nosotros sobre la importancia de ver a las personas como seres complejos y valiosos, no como herramientas o recursos que se pueden usar y desechar. Además, la forma en que abordamos el envejecimiento y el paso del tiempo en nuestra sociedad también contribuye a esta idea. A menudo se glorifica la juventud, y la edad se asocia con la decadencia y la pérdida de valor. Esta mentalidad puede ser especialmente perjudicial para las mujeres en la industria del entretenimiento, que enfrentan un escrutinio aún mayor sobre su apariencia y su edad. Demet, al sentirse así, podría estar reflejando una lucha contra estas presiones sociales y culturales. Su confesión nos impulsa a reevaluar nuestra propia percepción del envejecimiento y a reconocer que la experiencia, la sabiduría y la madurez tienen un valor incalculable que no disminuye con el tiempo. ¿Y cómo podemos, como espectadores y como seres humanos, responder a este tipo de confesiones? Primero, con empatía y comprensión. Es fácil juzgar desde fuera, pero no sabemos realmente lo que una persona ha pasado hasta que escuchamos su historia. Segundo, como mencioné antes, con introspección. Reflexionar sobre nuestras propias acciones y cómo tratamos a los demás. Y tercero, apoyando a aquellos que se atreven a ser vulnerables. Demet Özdemir ha abierto una puerta para la conversación, y es nuestro deber como comunidad mantener esa conversación viva y constructiva. En resumen, la impactante confesión de Demet Özdemir sobre sentirse utilizada como un objeto viejo es un recordatorio poderoso de las complejidades de la industria del entretenimiento y de las relaciones humanas en general. Nos habla de la infravaloración, del descarte y de la lucha por la autovaloración en un mundo que a menudo prioriza la superficialidad. Su valentía al compartir esta experiencia es un faro de esperanza, inspirando a otros a reconocer su propio valor y a buscar relaciones basadas en el respeto y la autenticidad. Nos insta a todos a ser más conscientes de cómo tratamos a los demás y a valorar a las personas por su ser, no solo por lo que pueden ofrecer en un momento dado. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que esta conversación les haya parecido tan reveladora e importante como a mí. Ha sido un viaje profundo a través de una experiencia personal que resuena con muchos de nosotros. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema tan delicado y, sobre todo, si ustedes han sentido algo similar o han presenciado situaciones parecidas. Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho reflexionar o les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que esta conversación llegue a más personas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.